A veces quisiera salir corriendo sin ninguna explicación. En otras ocasiones siento que cargo una mochila llena de piedras que no puedo soltar. Tengo ganas de llorar sin ninguna explicación y quisiera decir lo que está pasando, pero ni siquiera yo misma sé cómo explicarlo. ¿Te resuenan conocidas esas frases? ¿Has escuchado a alguien mencionarlas o incluso tú mismo las has sentido? Te invito a que hoy puedas quedarte en este episodio y nos acompañes a poder conversar acerca de esto. Hola, hola, bienvenidos a toda la familia de La Respuesta al podcast. Gracias por acompañarnos en un episodio más y gracias por dejarnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. El día de hoy me acompaña mi esposo y vamos a conversar con ustedes acerca de un tema muy importante. ¿Cómo estás? Tal. No, gracias nuevamente para los que ya me conocen. Mi nombre es Leonel Molina y esta es mi segunda vez de que estoy en tu espacio. Bueno, el espacio de todos, ¿verdad? Les invitamos también a que puedan hacer sus comentarios para poder enriquecer esta conversación. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que quizá muchos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Hemos sentido esa soledad, incluso cuando estamos rodeados de muchas personas, hemos sentido esa carga que llevamos a cuestas, ese dolor profundo, esa sensación de vacío. Y no sé si alguna vez lo has experimentado, Sí, ¿sí? sí. Como un pozo, como un hoyo. Incluso yo recuerdo en una ocasión haber hecho un mal comentario, de hecho, sobre a una persona que se encontraba en esa situación y mencioné que eso es psicológico, eso es mental y que eso no es de gran importancia. Y justamente hubo una persona con mucha sabiduría en ese momento que me dijo, cuando te toque a ti, pensarás diferente. Y fue una realidad. Cuando me tocó experimentar ese vacío, esa sensación que no sabes ni cómo explicarlo, Ujú. eh, mm, bueno, se me vino a la mente ese episodio, esa escena, ¿no? Que a veces somos bien apáticos y no tenemos ese sentido Empatía. empatía, correcto, y, y nos volvemos fríos, pero a veces Dios nos permite pasar por estas experiencias para precisamente por eso, para que nos volvamos un poco más sensibles, ¿no? Hacia el prójimo. Y justamente queremos hablar acerca de eso, de la depresión, de la ansiedad. Eh, un concepto muy sencillo, que yo siempre lo he mencionado, ¿verdad? Lo he leído en algunas ocasiones. Ansiedad, el exceso de futuro, de todo lo que no ha pasado, pero que mi mente está a 1000 revoluciones por minuto pensando en cosas que podrían pasar. Y se ha comprobado, sabes, que el 98% de esas cosas nunca suceden. Y luego la depresión, el exceso de pasado, de todo lo que ya sucedió, que no podemos cambiar, pero que seguimos viviendo ahí en ese capítulo del pasado y nos perdemos del presente. Sabes que quiero agregar ahorita que estás mencionando datos mientras yo estaba leyendo un libro que me llamó mucho la atención un dato muy interesante. Dice que cada vez que tú comienzas a contar 40 segundos, 1, 2, 3, hasta 40 segundos, una persona se ha quitado la vida por la depresión. ¿Puedes creer? Wow. Y son más de 800,000 personas que al año mueren a causa de la depresión. La verdad que es un asunto, bueno, bastante delicado. Sí. Es un asunto bastante, también es un asunto bastante, creo, espiritual también, pero creo que
también es un asunto que debemos de afrontar y tener las herramientas para poder eh, afrontarlo, ¿no? Y imagínate una persona que conoce de Dios enfrente a una situación de esas, cuál es su comportamiento a una persona que no conoce de Dios, cuál será su comportamiento frente a una lucha de esas. Ya, y como mencionabas de estadística, ¿verdad? Una de cada 5 personas en Estados Unidos padece depresión, no importando sus creencias religiosas, no importando su descendencia, una de cada 5 personas experimenta depresión. Y pues hablando ya un poquito, ya haciendo la terminología, ya hablamos acerca de eso, pero sé que quizá todos hemos pasado por ese sentimiento, pero también conocemos a alguien que lo está pasando. Vamos a hablar ahora un poco acerca de cómo nosotros podemos ser de ayuda para esas personas que están pasando por ese momento. Tu momento lo dijiste, eh, no pasa nada, es algo psicológico, Es mental. es algo mental, hay que salir de eso. Y es que muchas veces todos tomamos el papel de psicólogos, de profesionales, y queremos minimizar lo que la otra persona siente. No es incorrecto, no es malo hablar acerca de la depresión. eh, a veces son temas que en algunos lugares se vuelven hasta tabú porque pensamos como esta persona tiene a Cristo, como esta persona es creyente, no hay lugar para depresión, no hay lugar para tristeza, solo hay lugar para el gozo. Y déjenme decirles, queridos amigos, que incluso la Biblia misma nos muestra de algunos personajes que pasaron por momentos de depresión, que pasaron por esos momentos de angustia. Tenemos el ejemplo de Elías, el ejemplo de David, y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, incluso el mismo Jesús, cuando les pidió a sus discípulos que lo acompañaran a orar, porque él se sentía en una angustia terrible. Y sus discípulos se durmieron y les dijo, ni siquiera pudieron velar conmigo ni un momento, ¿verdad? Pero los ángeles consolaron a Jesús. Entonces, no podemos dar por hecho de que solo porque una persona asista a una iglesia o esté en cierta congregación es que no puede sentir este tipo de, eh, no puede experimentar esta situación. Y, Me gustaría compartirte algo. ajá, Y es que, no sé, en infancia siempre escuchaba un corito que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Nadie tú lo has sí, escuchado. Y, y si nosotros razonamos en ese canto, la verdad que no es bíblico. Suena bonito el canto, pero no es bíblico. Porque mira, la Biblia habla de muchos personajes, eh, hombres de fe, Elías, Jeremías, David, Moisés, etcétera. Vamos a darnos cuenta que fueron personas que afrontaron esta situación, pero la diferencia es que ellos tenían las herramientas, ¿verdad? Y aún teniendo las herramientas, aún se sintieron en el lugar más vacío. Se sintieron solos, se sintieron agobiados, se sintieron alejados, pero la diferencia es que tenían tenían a Dios, ¿no? Pero al decir que un corazón no puede estar triste porque tiene, ¿cómo es el canto que te dije? El corito, no eh, puede estar triste un corazón que ama a que Cristo. ama a Cristo. Y, la realidad, cuando vemos la realidad, una cosa es la teoría, una cosa es lo que yo diga, es la manera como yo lo diga, y otra cosa es cuando tú estás. Y la Biblia también te dice que nosotros vamos a afrontar aflicciones, vamos a pasar pruebas para cuando la prueba venga, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu comportamiento hacia la crisis? Ya, claro. Y pues, como lo mencionábamos en un podcast anteriormente, en un episodio con nuestra hermana Mara, eh, lo único que Dios quiere al hacer, permitir que pasemos por esas situaciones, porque Él no es que nos tira a esa situación, sino que permite que sucedan ciertas circunstancias, ¿no? Es para que podamos acercarnos más a Él, para que podamos aprender a depender más de Él. Y pues, viendo la situación de Elías, solo para
mencionar algunos versículos porque tengo varios versículos aquí en la Biblia, entonces quería mencionar este. Am, Dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que hemos caminado por un desierto? Todo un día, semanas, meses. Y llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y le dijo: estoy harto, Señor. ¿Te suena conocido? Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Es bonito porque hablamos de cómo podemos ayudar a las personas que están pasando por esta situación. Y el Señor nos da un ejemplo claro aquí. Le mandó comida y lo mandó a descansar. Lo acompañó en ese momento, ¿verdad? Entonces, como compañía, debemos asegurarnos de que la persona que está pasando por un momento difícil se alimente, pero que también descanse para poder fortalecerse. Pero al final, me gusta lo que dice, porque te espera un largo viaje. Así que mi amigo, si usted está pasando por una situación difícil, eso no es el final. Le espera un largo viaje. Tiene muchas páginas por escribir en su vida todavía. Todavía le quedan muchas experiencias por vivir. Y desde aquí le extendemos un abrazo, porque es lo único que podemos hacer. Servir de compañía, no juzgar, no acusar, no minimizar el sentimiento por el cual está pasando, sino escuchar y atender. Porque muchas veces podemos ser compañías solamente con estar sentado aquí a tu lado. No tengo que decir nada, no tengo que reprochar nada, no tengo que mencionar nada para que tú sientas que estoy aquí. Hablo acerca de que muchas veces nos sentamos al lado de la persona queriendo repararlo, Mm. queriendo reparar a la persona y no entender a la persona, no confortar a esa persona. No ponernos en el lugar de la persona o ponernos en sus zapatos de, es que mi dolor puede ser muy diferente a tu dolor, Ujú. ¿verdad? Y sucede que a veces tú y yo podemos estar en una depresión, pero sabemos que estamos pasando por algo, pero no le damos ese título porque no sabemos identificar, ¿verdad? Esos puntos y que los vamos a tocar para que también nosotros, junto con ustedes, puedan identificar qué es lo que me está pasando, por qué me estoy comportando así, por qué me siento así, por qué estos cambios que estoy teniendo, por qué me siento irritable, por qué me siento ansioso, y eso que te está pasando es importante porque tú sabes identificar. Es como cuando tú tienes una alergia, una gripe o algo, tú dices: me voy a enfermar porque me están dando estos síntomas y posiblemente me va a dar esto. Y es lo mismo. La depresión es como una enfermedad también, podríamos llamarlo así, ¿no? Enfermedad que puede ser como que necesitamos ser identificada. ¿Por qué? Es fácil identificar la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? El exceso de futuro. Pero la depresión, ¿cómo la identifico? Es que, por ejemplo, tenemos es más fácil identificar la ansiedad porque sabemos, vienen pensamientos a nuestra mente de: ¿y si esto pasa? ¿Y si sucede? Entonces, tenemos identificado el por qué surgen esos pensamientos. Un ejemplo típico y que está en auge en este momento, pero que no queremos ahondar en eso, es la situación migratoria.
del país, ¿verdad? Muchas personas saben cuál es su situación legal y de ahí parten muchos pensamientos que producen ansiedad. Pero yo tengo identificado claramente cuál es mi situación legal y por qué entonces vienen esos pensamientos. Pero en la depresión, muchas veces eh, no logramos identificar que estas cosas vienen a raíz de traumas de la niñez. No logramos identificar este, que si es una cuestión hormonal, porque muchas veces es hormonal también. Hay cosas que no logramos distinguir bien. Claro, hay situaciones como la muerte de un ser querido, la pérdida, una infidelidad, una separación conyugal que pueden llevarnos a una depresión. Y ahí es un poco más fácil identificar. Pero justo en estas situaciones también quedamos preguntándonos, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que pasar por esta situación? ¿Por qué me lo hicieron? ¿Por qué Dios se llevó a mi hijo? ¿Por qué se llevó a mi esposo, a mi mamá? Entonces, y empezamos a cuestionar a Dios y a hacernos preguntas de cosas que quizás no tenemos la respuesta. A manera de resumen de lo que hemos estado hablando, ¿cómo nosotros podemos apoyar a una persona que está atravesando por una crisis de depresión? Primero, lo que podemos hacer es ser personas de escucha activa. No somos llamados a reparar, no somos llamados a tomar papel de psicólogos, de consejeros, sino de escuchar activamente y simplemente hacerle saber a la persona que estamos ahí. Por otro lado, no minimizar lo que la otra persona está sintiendo o no hacer el juego de mi casa es más grande que la tuya. Comparar. Claro, comparar mi dolor con tu dolor. Como anteriormente, hablando antes de grabar, eh, mencionábamos, ¿verdad? Me dabas un ejemplo acerca de eso. Por ejemplo, yo vengo y te digo, mira que me siento así porque acabo de perder mi trabajo y no sé cómo pagar mi deuda. Y tú vienes y me dices, y por eso te estás afligiendo, te estás muriendo en un vaso de agua y mira lo que yo estoy pasando, mi esposo me abandonó, esto y lo otro, lo que tú tienes no es nada para lo que me está pasando. Eso totalmente eso no lo hagamos, no, no juguemos ese rol porque en vez de ayudar, a reparar, estamos más bien dañando más su herida, porque aparte de eso, de lo que te está contando, tú no sabes los traumas que esa persona tiene, porque justamente cuando nosotros pasamos por una crisis, como queremos venir y hacer un resumen de nuestro pasado para poder venir y decir, hacer ese resumen y vemos nuestro entorno que todo es negativo, porque eso es la depresión. Empezamos, y mi mamá me abandonó, y esto y lo otro, y ejemplos, ¿no? Que pueden suceder, y más lo que te está pasando, la cosa se agranda. Y tú vienes y me dices, no, de lo que tú te estás pasando no es absolutamente nada, y, y eso en vez de ayudar, dañamos. Como tú decías, aprendamos a escuchar, aprendamos a tener a ser un poco más sencillos al tener ese tacto con las personas, porque cuando nosotros también estamos atravesando por una situación similar, queremos que la gente nos entienda, ¿sabes? Ujú. Y a veces eso es todo lo que ocupamos, que alguien se siente en nuestro lugar y no diga nada, sino que solamente nos pueda escuchar. Claro que sí. Y pues, por otro lado, tenemos que algunos pasos, algunos consejos ah, para afrontar la depresión. Pero íbamos a mencionar algunos de los síntomas, algunos de los signos de la depresión. Por ejemplo, no encontrarle el sentido a la vida, O sea, una tristeza profunda que no tiene explicación. ah, dejar de practicar cosas que te apasionan, Ajá, los hábitos que tenías anteriormente ya no los. pérdida del apetito, el exceso de apetito también, la pérdida de apetito, la pérdida de peso, el aumento de peso, el mucho sueño, la falta de sueño, el cansancio. También pensamientos recurrentes de la muerte. Se, ya cuando llegamos a ese punto,
es necesario acudir a ayuda. Y la verdad que hay mucha gente que actualmente está atravesando esta situación, ese punto de quitarse la vida, y a veces lo compartimos con lo comparte con las personas más cercanas y las personas hacen como no es nada, vas a estar bien. Y la verdad que debemos de ponernos un poquito más en su situación y buscar la manera como nosotros podemos ser esa mano de ayuda. Ujú, claro que sí. Y bueno, si usted está pasando por un momento de depresión, por un momento de ese vacío profundo que a veces uno no puede explicar, algunas de las cosas que sugerimos y queremos compartir con ustedes que hemos leído y deberíamos practicar en ese momento, pues primero, reconocer. Ujú. En toda situación, incluso en la depresión, lo primero es reconocer que estamos pasando por esa situación, porque si no, pues, ¿cómo vamos a abordarla, verdad? Saber que esto que estoy sintiendo tiene un nombre y se llama depresión, que a veces no sabemos identificarla, no sabemos cómo describirla, pero entramos a una depresión cuando tenemos 5 o más de los síntomas o signos que hemos mencionado. Y hay muchos más, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya presenta varios de estos, puede identificar que está pasando por un periodo de depresión. La depresión no es algo. ¿Cuál es la diferencia entre la depresión y una tristeza temporal? Estoy triste porque ay, hoy no me siento bien. Claro, no todos los días tienen que ser felices, ¿verdad? Porque a veces nos podemos sentir mal, pero se llama o se identifica como depresión cuando esto se alarga, Por cuando más de 2 esto, semanas. cuando esto ya dura más de 2 semanas, meses o incluso más tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya logró identificarlo, ya reconoció que está pasando por esta situación, ¿qué debe hacer? Necesitamos buscar ayuda. Mira, hay una historia que quiero compartir que me fue bastante interesante sobre ¿tú sabes quién es Abraham Lincoln? Ujú, ¿Sí? Bueno, muchos lo conocemos por ser el hombre más influyente. influyente aquí en Estados Unidos, porque fue el que trabajó mucho por la libertad, ¿verdad?, de la esclavitud. Menciona la historia que Abraham Lincoln fue una persona depresiva. Durante su infancia, su adolescencia, gran parte de su vida pasó por depresión y cayó justamente en esos pensamientos de quitarse la vida. Muchos de sus amigos estaban muy presentes en él, estaban muy cercanos a él para evitar que pudiera tener un arma en sus manos, evitar que pudiera tener algo que pudiera dañarse y atentar contra su propia vida. Lo que me llama la atención es que al final este hombre logra salir de su situación, pero una de las cosas que a él le ayudó para poder abrir su camino y encontrar el propósito que realmente Dios tenía en su vida fue servir a otros. Imagínate, cada persona encuentra un punto diferente para poder salir de cada situación, ¿no? Y justamente él hizo lo que mismo Dios le tenía en sus manos, ¿no? Servir a otro. Y eso es es una bonita reflexión para que también nosotros podamos, si en algún momento nosotros podemos hacer algo por los demás y servir también no, de algo nos va a ayudar. Sí, justo estaba leyendo una reflexión ayer creo, acerca de un muchacho llamado Kaito, japonés, y mencionaba eso, ¿verdad? Que un gran empresario y demás, pero sentía ese vacío por dentro que no podía llenar con ninguno de los logros ni de los éxitos que había alcanzado. Y entonces un grupo de amigos cristianos le invitaron a poder compartir comida con personas que lo necesitaban. Y él estaba admirado de que ellos iban a compartir, a utilizar su tiempo para ir con estas personas a cambio de nada. Y entonces dijo, ¿cómo es esto posible? Hacer esto a cambio de nada.
pero decidió ir y él menciona que empezó a sentir algo inexplicable, algo que no puede describir, pero que le gustó. Y entonces decidió acompañarlos en las siguientes ocasiones. Y fue allí cuando se dio cuenta que hacer esto, de servir a los demás sin esperar nada a cambio, llenaba su corazón y que ese vacío que estuvo experimentando anteriormente ya no lo tenía. Entonces, eso de no solamente buscar ayuda, sino que para las personas que, como lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Servir de ayuda para otros. Pero si usted está pasando por depresión, no hay que minimizar lo que está sucediendo, pero sí recuerde que le va a servir mucho si usted enfoca su mente en otras cosas, como por ejemplo ayudar a otro, ¿verdad? Y uno puede decir, ¿cómo voy a ayudar si yo más bien necesito ayuda? Pero el hecho está en que cuando vamos y servimos a otros y vemos la situación de otras personas, podemos, ahí podemos decir, wow, no soy la única persona que la está pasando mal. Hay otros que también lo están pasando mal y, y entonces te da como una esperanza, como aliento, ¿verdad? La otra cosa que podemos hacer es, pues si usted está asistiendo a una iglesia, ¿verdad? La iglesia es un apoyo para las personas que están pasando con depresión. Eh, a veces, como les mencionaba, hay un poco de tabú en estos temas porque pensamos, oh, y es dirigente de la iglesia y está pasando por depresión o está pasando por ansiedad o es el anciano, el pastor, pero es que se nos olvida que somos seres humanos, que tenemos luchas y que pasamos día a día con diferentes luchas y a todos nos pasa. Entonces, como verdaderos hermanos en Cristo, lo que podemos hacer es apoyar, escuchar. Y otra de las cosas que podemos hacer para despejar nuestra mente y desviarla hacia otras cosas es la lectura. La lectura nos, nos eleva hacia otro punto, porque me desconecto de lo que está pasando en este momento para ir y sumergirme en la historia de otra persona, ¿verdad? Ujú. Entonces, practicar la lectura es un buen hábito cuando se está pasando por un momento de depresión. Y si es la Biblia, mucho mejor, porque más bien te eleva hasta lo más alto, ¿no? De lo que Dios tiene hacia nosotros. Y la verdad que otro punto antes de avanzar, en la iglesia nosotros muchos cometemos el error de satanizar esta parte de la depresión, porque hemos escuchado, yo lo he escuchado mucho, tú estás deprimido porque a lo mejor tienes un demonio. Tú estás deprimido porque a lo mejor te has alejado de Dios o estás en pecado. Son, pueden ser parte, ¿verdad? Que pueden llevarte a una situación de esa, a un estado de ánimo muy, muy bajo, pero no siempre es así. No siempre es así. Mire, Elías venía de hacer muchas cosas en el nombre de Dios y llegó un punto en que dijo, no puedo más, estoy harto. Mira, yo tengo un ejemplo sobre la vida de Elías respecto a eso, que Elías venía de ver las respuestas de Dios al momento. Le dijo, desciende fuego, manda la lluvia. Y Dios era alguien que estaba ahí con él. Pero cuando ya Elías fue amenazado, ya como parece como que Dios ya no me escucha, no me está protegiendo, no me está cubriendo y cómo va a permitir. Entonces, aprendamos también a recibir el no de Dios, porque el no siempre termina con un sí. El no siempre es una bendición. Y estamos muy acostumbrados a que, Señor, yo quiero la sanidad de mi familia, Señor, yo quiero que saques a mi familia, a mi tío, mi hermano, mi papá, de las adicciones. Y recibimos que de repente reciben la llamada, falleció tu hermano, falleció tu padre, y Dios, ¿dónde estabas tú? Entonces, aprendamos que también esos no son un sí de Dios y que siempre Él tiene un propósito
de todo lo que nos sucede. Dios tenía un propósito con Elías, Dios tenía un propósito con Moisés, Dios tenía un propósito con David y que al final pues nosotros ya conocemos su historia, ¿no? Ujú, claro que sí. Y luego, sacar cosas de nuestra vida, no solo cosas, sacar personas de nuestra vida, porque es triste decirlo, pero a veces personas que nos rodean, incluso familiares, eh, no colaboran en la situación. Simplemente como que nos echaran más tierra. Y lo que podemos recomendarle es aléjese de esas personas y busque el apoyo y rodearse de personas que sean eh, buenos, buenas compañías para usted, que puedan acompañarlo a seguir adelante, que puedan motivarlo a volver a hacer las rutinas que tenía anteriormente, que puedan extenderle una mano. Sepamos identificar las personas correctas que necesitamos en nuestra vida. Sepamos identificar personas que sacan lo mejor de mí. Y quiero irnos también, porque esto también pasa en las iglesias, porque todos los años comienza el año, Señor, yo quiero este año comenzar un plan de dieta, quiero bajar de peso, y siempre está ese deseo, esa palabra, Señor, este año quiero crecer espiritualmente, pero no hacemos cambios. Y podemos hacer esos cambios, a veces son el círculo con el que me estoy rodeando. Esos cambios, esos hábitos que yo estoy practicando, esa alimentación, porque la alimentación, hay estudios que han revelado que nuestra alimentación también influye en nuestro estado de ánimo. La alta azúcar, el alto carbohidrato, las calorías, ¿cómo se llama? El colesterol, el alto colesterol que estamos comiendo, también afecta nuestro estado de ánimo. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que cambiar, hábitos que debemos de mejorar y relaciones que debemos nosotros cultivar. Seamos personas agradables que otras personas deseen compartir con nosotros y lo mismo, compartamos con personas agradables, porque si solo nos encontramos en un círculo donde está la queja, la crítica, donde estamos en un círculo donde aquel solamente, y yo estoy en un estado de ánimo bastante mal, eso no me va a ayudar. Yo necesito, yo necesito encontrar un lugar donde, un grupo donde yo pueda salir de la situación en la que me encuentro. Ujú. Y por otro lado, no solo decía sacar o alejarse de las personas que no me hacen, que no me ayudan, ¿verdad? Que no me aportan, sino también sacar todas aquellas cosas que están ahí estorbando. Porque a veces lo que sucede es que nos llenamos de cosas, de emociones, de cosas pasadas y vamos acumulando, acumulando y de repente ya no tenemos espacio para más. Sí, Entonces colapsamos y llega la gota que derrama el vaso. Entonces, yo le invito a que así como a veces hacemos una limpieza profunda en nuestras casas y venimos y decimos, ¿y esto qué está haciendo aquí? Esto es basura, hay que tirarlo. Asimismo, a veces guardamos en nuestra vida cosas que son basura, que ya no sirven para nada, que ya no deberían de estar ahí. Entonces, saquemos eso y hagamos espacio para cosas nuevas que puedan llegar a fortalecernos, que puedan llegar a hacernos crecer, que podamos incluir en ese espacio nuevo, nuevos hábitos que nos ayuden a despejar nuestra mente, que nos ayuden a pensar en otras cosas y que esto poco a poco nos ayude a poder avanzar e ir saliendo de ese pozo, de ese lodo donde estamos sumergidos. sí. Mira, yo quiero mencionar algo para que no se malinterprete en alejarse de personas que no ayudan para mi crecimiento. No estoy diciendo no les quites el habla, ¿verdad? No, Que le sino quites el habla. ajá, no dejarnos no me hables, no. De lo contrario, seamos, ¿qué es busquemos lo mejor para nosotros. Y a veces no todas las personas necesariamente tienen que estar alrededor de nosotros. No todas las personas mm, pueden estar dentro de mi círculo cercano. Entonces,
protejamos, pongamos esas vallas, pongamos esos muros que tanto espirituales y emocionales nosotros necesitamos para poder protegernos de los ataques del enemigo. Porque hay algo muy, muy claro, ¿no? El enemigo puede usar hasta el mismo pastor. El enemigo puede usar hasta tu misma mamá, tu mismo papá, tu mismo hermano, eh, Es para... porque el enemigo siempre va a utilizar a las personas que te importan Sí, para poder hacerte sentir mal. Entonces, nosotros también debemos de tener cuidado, porque vaya, ¿qué le pasó a Job? ¿Quién fue que le dijo, maldice a tu Dios y muérete? la esposa. Imagínate que yo venga y te diga, ay, ya, morite. Entonces, se supone que yo debería ser apoyo y más bien te estoy echando más tierra, ¿verdad? Entonces, el enemigo siempre va a aprovechar estas situaciones para eh, utilizar a las personas que nos importan y, y hundirnos más. No es que las personas sean malas, sino que a veces uno no está preparado, a veces no se está alimentando espiritualmente y es una presa fácil para que el enemigo te utilice en contra de otro. Entonces debemos tener cuidado, ¿verdad? También. Y pues yo quisiera compartir un ejemplo Sí, eh, personal acerca de las situaciones que pasamos a veces eh, en donde nos sentimos tristes, nos sentimos ah, así, que ya no podemos o no encontramos salida. Eh, yo no sé si tú quieres ahondar en la situación, pero yo debo confesar que desde que se inició este proyecto de los devocionales y el podcast, que en mente lo tenía hace mucho, mucho tiempo y ya lo había conversado con algunos, ¿verdad? Pero no lo iniciaba, no lo iniciaba hasta que pues este año ya había dicho, vamos a empezar con los devocionales. Creo que esto de compartir la palabra me ha ayudado más de lo esperado en mi vida personal. ¿Por qué? Porque hace un tiempo con mi esposo pasamos una situación difícil eh, en la que yo debía ser apoyo para él. Y quizá en un momento anterior yo me hubiera estresado también, yo me hubiera cargado y al sentirme cargada y estresada quizá hubiera hecho algún comentario o hubiera presionado o hubiera dicho cosas que tampoco le ayudaban a él. Y no entiendo cómo durante esa situación yo me sentí con mucha tranquilidad, con mucha paz. Incluso usted me dijo que estaba como sorprendido que no había dicho nada, que no había, que no me había estresado, nada. Pero creo que es lo que mencionaba anteriormente, eh, se la sentía segura lectura, sí, la lectura la relación. ayuda mucho para que, pues en este caso son devocionales, ¿verdad? Es una lectura cristocéntrica que te une más a Dios, que estrecha tu relación con Dios. Ah, pero sí que la lectura de las vivencias de otras personas te enfoca en saber que no estás solo, no sos el único que pasa por estas situaciones y tampoco eh, te, te puedes quedar ahí hundido porque ves que otros han salido, entonces si otros salen, tú también puedes. Y pues gracias a Dios, la verdad es que la lectura a mí me ha ayudado mucho cuando logro leer los ejemplos de otras personas y situaciones similares vienen a mi vida, yo recuerdo la lectura que tuve y sé que esa situación también va a pasar. Sí. No, y la verdad que me siento muy agradecido con Dios, ¿verdad? Por darme una esposa, ¿verdad? Que somos, ¿saben una cosa? Justamente hoy estamos grabando este podcast y hoy estamos cumpliendo 9 años de casados y es una bendición y creo que en estos 9 años eh, Dios nos ha ido moldeando.
porque considero que lo que hemos atravesado hace años atrás no lo hubiéramos atravesado. Dios sabe en qué momento va acoplando, y Él mismo lo dice, no hay una prueba que no la pueda dar, que no la podamos resistir, ¿verdad? Y, y ahí hemos visto la gracia de Dios. Quiero decirte, te he visto crecer. Gracias. Y pues rodéese de personas que lo ayuden a crecer. Rodéese de personas que lo defiendan a capa y espada. Rodéese, usted sabe identificar esas personas. Aléjese de las personas que no aportan nada en este momento de su vida, en este momento que está pasando por el valle de la sombra. Y Habrá tiempo para compartir, digamos, hay tiempo, ¿no? Pero cuando estamos justamente en una crisis, realmente necesitamos conectarnos principalmente con Dios y con las personas correctas. quiero finalizar contando esta historia que te compartía acerca de la nadadora. Oh, sí. Eh, Esto creo que era en un mundial, era algo así, ¿verdad? Del 2022. Esa nadadora México-estadounidense, Ana, el nombre Ana, el apellido no lo recuerdo, pero era natación artística, ¿verdad? Ya sabes que es un grupo de personas. Y entonces al finalizar la presentación, ella se desmayó dentro del agua, perdió el conocimiento y entonces se comenzó a hundir. Nadie se percató de eso. Eh, estaban los jueces, estaban sus compañeros, estaban todos y nadie se percató de esto, solamente la entrenadora. La entrenadora se dio cuenta que ella no salió a la superficie. Y entonces su entrenadora sabía cuánto tiempo ella podía soportar debajo del agua. Y cuando vio que ese tiempo estaba pasando, sin pensarlo, se tiró, vio que nadie más iba a hacer nada y ella se tiró al agua a rescatar a su alumna. Y entonces la sacó a flote, dice que la cacheteó, ¿verdad? Para que reaccionara y le habló fuerte. Pero lo que quiero mencionar con esto es, ¿quién se tira al agua por ti? ¿Quién te conoce tanto que sabe cuánto puedes resistir? Y que cuando sabe que estás ya dando tus últimos Signos. signos de vida, ¿sí? Decide tirarse al agua para rescatarte. A eso me refiero cuando te digo que hay que rodearse de personas que te sumen, personas que están dispuestas a mojarse por ti, personas que están dispuestas a ir hasta el fondo del agua donde te estás ahogando para poder sacarte a flote. No de personas que solo te vean o que saquen su celular para grabar tus desgracias, sino de esas personas que realmente están ahí para apoyarte, para extenderte su mano y, si es posible, sacudirte para hacerte reaccionar. Espero que de este episodio puedan sacar buenos consejos que les ayuden en este momento que están pasando por esa situación de días grises. Todo pasa y hay momentos que Dios permite que podamos atravesar estas situaciones para que aprendamos a depender más de Él. Solo aprendamos en el camino a rodearnos de la compañía adecuada, de aquel que esté dispuesto a acompañarnos, a rescatarnos y a extendernos su mano, y que deseamos de todo corazón que, si este es tu caso, puedas salir adelante. Que Dios te bendiga y esto fue La Respuesta, el podcast.